Sin mayor preámbulo, doy entrada a Arturo García Romero, a Ian Dazaev Espinosa Pérez, a Leticia Azucena García Sánchez, todos ellos de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, con su ponencia Valoración del potencial turístico de la cuenca de Cuautitlán en el Estado de México a través de indicadores del paisaje. Adelante, por favor. Sí, voy a compartir yo la ponencia desde acá. Adelante. Adelante. Sí, la voy a compartir ahora. Ah, ahí está, ¿verdad? Ahí está perfecto. Ajá, bueno, pues antes que nada, bueno, yo soy Arturo García Romero. Agradecer a los coautores del trabajo, que son Ian Dazaev y Leticia Azucena, ¿no? Con los que últimamente pues trabajamos más el tema, pero también a otras personas que no aparecen aquí citadas y que en su momento pues tuvieron participaciones importantes pues a la hora del diseño del proyecto, de la ejecución, de los trabajos de campo, ¿no? Entonces es un proyecto que ha sido ya un poco largo, es un proyecto un poco complejo, ¿no? Nos ha requerido tiempo y esfuerzo, y en todo esto pues han habido otras personitas que nos han acompañado, y también un agradecimiento a todos ellos. Bueno, les voy a presentar primeramente una introducción, ¿no? Paso a metodología, que es un punto importante donde quizás el enfoque me interesa mucho plantearlo, y los resultados prácticos que obtuvimos para el área de estudio. Finalmente, unas conclusiones generales, ¿verdad? Bueno, este trabajo se inspira mucho en una situación que fue, digamos, crucial, más o menos a partir de la década de los 60, 70, en que el turismo alternativo cobró mucho auge, quizás como una forma de atender a las consecuencias ambientales negativas que el turismo de masas estaba provocando en muchos sitios, digamos, atractivos turísticos, precisamente, pues en todo el mundo, ¿no? Este turismo alternativo, entonces, ha ido dando a lo largo del tiempo pie a pues al desarrollo de distintas opciones, como el turismo sustentable, el rural, el ecoturismo, el turismo de naturaleza, el turismo de aventura, el agroturismo, ¿no? Todos ellos, digamos, bajo el gran paraguas del turismo alternativo, ¿no? Entonces, algo importante es que este turismo, esta forma de hacer turismo, se ha considerado como una actividad alternativa para fomentar la economía en áreas rurales periféricas a las zonas urbanas, pues en muchos países del mundo, ¿no? En México evidentemente ha cobrado mucha fuerza, y bueno, los que vivimos justamente en la Ciudad de México, sabemos que en las áreas montañosas que bordean a la capital, pues hay muchísimas, decenas y decenas de pequeñas localidades rurales que han encontrado en el turismo alternativo justamente una posibilidad de mejorar los niveles de bienestar, ¿no? Quizás motivados por una caída de sus actividades tradicionales, fundamentalmente agrícolas, ¿verdad? Entonces, en este marco, digamos que la evaluación del potencial turístico del paisaje se convierte en una herramienta importante para poder empoderar a las comunidades locales en la toma de decisiones ante estas nuevas formas del desarrollo económico que ellos tienen. Bueno, en este caso, les comentaba yo que esta situación es común en el entorno de la Ciudad de México, y precisamente nos encontramos en esta zona que hemos escogido para el estudio, que es la cuenca del río Cuautitlán. Es una cuenca muy grande, de más de 600 kilómetros cuadrados, ¿no? Una cuenca pues de grandes dimensiones, alberga 6 municipios del Estado de México: Atizapán de Zaragoza, Cuautitlán, Isidro Fabela, Santana, Quilotzingo, Villa Nicolás Romero y Tepozotlán. Entran en ella. En el mapa podemos ver en el extremo superior de la cuenca la localidad de Tepozotlán. Digamos que es el principal acceso a la cuenca, además de algunos accesos secundarios que se encuentran, digamos, en todo el frente noreste
de la cuenca que da contacto con el borde de la Ciudad de México, ¿no? Este es un mapa, pues ya tiene sus años, es de INEGI, realmente la mancha urbana que está en color amarillo es más amplia, pero en este caso realmente el interés está en toda la zona rural del norte y de la mitad occidente de la cuenca, donde realmente tenemos el ambiente rural, ¿sí? Entonces, esta zona se caracteriza pues, por toda una problemática en torno al turismo. Es un área, primero, de una marcada configuración rural, es una zona pues agrícola, ¿no? Agrícola, forestal principalmente, con muchas variantes entre ellas, pero básicamente se define como una zona rural, ¿no? Cuyas condiciones sociales y culturales son favorables para el turismo como una alternativa frente a la caída de las actividades tradicionales que básicamente pues eran las agrícolas, ¿verdad? La zona presenta recursos importantes, susceptibles de ser aprovechados para el turismo, aunque realmente han sido escasamente valorados, ¿no? Existen numerosos proyectos turísticos en la zona. Sin embargo, la mayoría de ellos se enfrentan a una situación compleja debido a que son proyectos que han aparecido de manera espontánea, que no tienen planificación. En algunos casos, la actividad turística se sobrecarga en algunos de estos sitios, ¿no? Y es frecuente, digamos, que el recurso turístico que ofrecen a los visitantes a la zona se podría decir que son ilegítimos y de baja calidad, ¿no? Finalmente, todo lo que ellos nos ofrecen con frecuencia se tratan de manera meramente comercial, ¿no? Pero sin reflejar realmente, digamos, el enorme valor paisajístico que tiene la zona. Fíjense cómo en nuestros recorridos de campo pues nos hemos topado con todo, ¿no? En estos lugares que normalmente se ofertan como parques ecoturísticos, bueno, ahí además los, digamos, atractivos normales a estos centros como son, bueno, el contacto con la naturaleza, acompañado de una serie de actividades como recorridos a caballo, ¿no? El uso de cuatrimotos, ¿no? Juegos infantiles, comedores, principalmente para el consumo de la trucha, que es el producto por excelencia en la zona. La verdad es que en todo momento ellos te ofrecen, digamos, algunos otros recursos adicionales, pero que tristemente, en lugar de sustentarlos en la riqueza cultural y natural de la zona, pues acaban siendo ocurrencias, como decía yo hace un rato, que no tienen un fundamento. Entonces, por citar un par de ejemplos, en alguno de estos sitios hay unos bloques de roca que se desprendieron pues del basamento geológico, pero ellos los venden como rocas que cayeron del espacio. Entonces, y te cobran dinero adicional por ir a ver estas rocas, y cuando tú las ves, bueno, nosotros, digo, ahora sí que pues somos geomorfólogos y pues de inmediato te das cuenta de lo que es, ¿no? Pero bueno, entonces ese es un caso. En otro caso, bueno, te ofertan historias fantásticas, leyendas, según esto, de gran tradición, que tú te das cuenta que son creadas al momento, ¿no? Y sin embargo, entonces lo que estamos viendo es que aquí se están aprovechando de su propia ignorancia y de la ignorancia de la gente. Entonces el proyecto sí tiene mucho interés en aportar en este sentido a una zona que lo requiere. Bueno, el objetivo entonces pues es desarrollar una metodología para evaluar el potencial turístico del paisaje utilizando indicadores asociados a los atributos escénicos, ambientales y educativo-académicos de los componentes básicos del paisaje, los geomorfológico, lo biótico y lo cultural, para contribuir al desarrollo de propuestas integrales y de mayor calidad paisajística en la zona. Bueno, vamos a echar mano en este proyecto de dos dimensiones del paisaje. Por una parte, lo que es propiamente la unidad de paisaje. La unidad de paisaje es una entidad tipológica y espacial de hasta cientos de metros cuadrados que puede ser reconocida de forma directa por el observador desde tierra. Es compleja, es dinámica
y su esencia se sintetiza en la integración de tres componentes fundamentales: el biótico, el geomorfológico y el cultural. En la fotografía de la izquierda, estas unidades de paisaje pues son los polígonos en color amarillo. Como pueden notar ya de entrada, se trata de combinaciones o configuraciones paisajísticas que resultan de la integración de estos tres componentes que acabo de mencionar. Y por otra parte, echamos mano también de lo que se conoce como el atractivo turístico, es decir, lugar con atributos paisajísticos, que en este caso vamos a interpretar a estos atributos como justamente los biológicos, los geomorfológicos y los culturales, que son o pueden resultar de interés para el desarrollo de la actividad turística. Noten ustedes que los atractivos turísticos pueden ser de tres tipos. Algunos son areales. Por ejemplo, cuando un atractivo turístico coincide con el área de distribución de la unidad de paisaje, entonces hablamos de un atractivo areal. Pero en ocasiones los atractivos se nos presentan de manera puntual, es decir, elementos o recursos dentro de las unidades de paisaje que son las que están funcionando realmente como atractivos. Y en algunos otros casos los atractivos en la zona resultaron ser de tipo lineal, como en el caso de algunos trayectos carreteros. Para hacer la evaluación o valoración de los atractivos turísticos y de las unidades de paisaje, nos basamos en tres criterios de valoración: el escénico, el ambiental y el educativo y académico. Bueno, aquí nada más como por citar su definición. Del escénico podría ser el agrado perceptual por la belleza de los componentes del paisaje. Interesa el contraste visual entre formas, colores y perspectiva que resultan del conjunto. Componentes excepcionales de gran valor que se encuentran dentro de la unidad o del atractivo. Dentro del criterio ambiental, ¿qué se toma en cuenta? Pues la conservación, la estabilidad de los componentes bióticos y abióticos naturales, la productividad, la sustentabilidad, la accesibilidad y el equipamiento asociados a sus componentes culturales. Y finalmente el educativo y académico. ¿Aquí qué se valora? Las características didácticas y de ejemplaridad de los sitios como representativos de la singularidad y o representatividad de algunos de los componentes del paisaje y de su importancia para despertar el interés académico. Bueno, el proyecto básicamente inició con el mapa de unidades de paisaje. Esta es una cartografía, ¿no?, que en este momento no voy a explicar cómo se elaboró, pero partimos del mapa de unidades de paisaje. Estas unidades de paisaje, entonces, fueron valoradas en función de estos tres criterios de valoración, pero en este caso utilizamos un indicador básico. Por ejemplo, para evaluar el criterio escénico, utilizamos como indicador la riqueza visual del patrón paisajístico. Para evaluar el criterio ambiental, utilizamos un indicador que fue la fragmentación del patrón espacial. Y finalmente, el criterio educativo y académico se valoró a partir del indicador representatividad y o singularidad. Entonces, cada una de las unidades de paisaje fue valorada, digamos, de esta manera. ¿Qué hicimos por su lado para evaluar los atractivos turísticos? Aquí se siguió un procedimiento diferente, porque en realidad se partió de un diseño donde se evaluó cada uno de los tres componentes, ¿verdad?, del paisaje en el atractivo turístico, a partir de los tres mismos criterios de valoración: el educativo, el ambiental y el escénico. Entonces, en total se identificaron o se trabajaron 27 indicadores, que son los que están distribuidos aquí, ¿no? Entonces, tenemos 4 indicadores de carácter biótico, 11 de carácter geomorfológico y 12 de carácter cultural para evaluar los tres criterios de evaluación. Bueno, este es un extracto que tomé de la ficha de campo. Entonces, en el caso de los atractivos, el trabajo fue básicamente de campo. Se elaboró un formato y este formato sirvió para el levantamiento de estos componentes del paisaje en los tres criterios de valoración. Aquí, por ejemplo, en este extracto vemos el componente cultural,
cómo se evaluó de manera escénica a partir de dos indicadores, la calidad escénica de la superficie cultivada y la calidad escénica del asentamiento humano. Y luego tenemos el criterio ambiental, que también tenía sus propios indicadores. Aquí esto es muy importante mencionar que cada indicador tuvo que ser, híjole, esto fue un trabajo bien complicado, tuvo que ser ajustado, o sea, se elaboraron, se describieron, se diseñó la estructura de valoración en cada caso en 5 niveles, ahí se me perdió el cursor, ok, en 5 niveles que son los valores de 0, 0.25, 0.50, 0.75 y un punto. Entonces, en campo se otorgó el puntaje, ¿no? Hacia el atractivo turístico, el puntaje que obtuvo en cada uno de estos indicadores. En cada caso, ya les digo, aquí hubo una definición del indicador que fue, creo que fue una de las partes más complicadas dentro del proyecto, ¿no? El poder definir estos indicadores, describirlos, que la descripción se ajustara, ¿no? Que encontrar justamente los criterios para valorar estos 5 niveles en cada caso, ¿no? Entonces, a partir de estos formatos de campo, pues ya se logró la valoración. Bueno, como resultados les voy a contar. En el caso de las unidades del paisaje, bueno, como les comentaba, lo primero se generó el mapa de unidades de paisaje, pero realmente esta cartografía fue mucho más compleja, porque como pueden ver aquí, se trabajaron 3 niveles de la jerarquía del paisaje. En esta parte del proyecto nosotros trabajamos con los paisajes de nivel 3. Son paisajes, los paisajes de nivel 3 son paisajes que pertenecen a 83 unidades, o sea, hay 83 categorías de paisaje con las que se trabajó el tema de la, ¿no? de la valoración de la calidad para el turismo, ¿no? Estos representaron 2.594 polígonos. Entonces, bueno, estas imágenes nos muestran un poco cómo está la cuenca organizada. Aquí hay varios detalles de los paisajes de nivel 3, un poco para que observen que es un trabajo de mucho detalle, ¿no? Definitivamente se trabajó o sea, fue un trabajo de gabinete, pero que requirió pues constantes visitas al campo para verificar la tipología y la delimitación precisa de estas unidades, ¿no? Entonces, a partir de este mapa y utilizando los paisajes de nivel 3, se hizo la valoración. La valoración, bueno, aquí del lado derecho tenemos cómo se hizo, ¿no? Cada una de las unidades de paisaje fue valorada, ¿no? De estas 83 unidades fue valorada a través de ¿no? de una serie de puntos de 0 a 5, ¿no? Y para obtener el valor de la calidad del paisaje en cada unidad, pues lo que se hizo fue sumar los puntos, ¿no? Según una escala cualitativa de cada uno de los componentes del ambiente. Entonces, parte de abajo, el gráfico de abajo nos muestra el resultado para esta unidad que tomo de ejemplo. Es la planicie aluvial cultivada con asentamientos humanos dispersos. Esta unidad de relieve, de las 83 con las que trabajamos, obtuvo un valor medio, porque sus unidades de paisaje obtuvieron valores de 3.6 en el indicador escénico, que fue la riqueza visual, 1.4 como nivel de fragmentación espacial y 2.0 como representatividad o singularidad. La suma de estos elementos cae dentro de la escala media, que es de 5 a 10 puntos. Entonces, de esta manera sencilla, digamos, se obtuvo el valor. Es importante decir que el mapa de paisajes fue un producto, por decirlo así, básicamente de gabinete, pero fue el que nos permitió ir a campo con una idea más o menos clara de hacia dónde queríamos dirigir la investigación. En el caso de los atractivos turísticos, sí, gracias. En el caso de los atractivos turísticos, se siguió un esquema distinto de valoración, porque aquí no se obtuvo un solo valor para cada criterio,
sino que en cada criterio se valoró su componente biótico, su componente geomorfológico y su componente cultural. Aquí vemos el caso del componente biótico, ¿ok? Entonces, el componente biótico también se determinó una escala de valores para hacer la calificación. En la tabla de abajo tenemos los distintos criterios de valoración y los indicadores específicos en cada criterio. Por ejemplo, el criterio educativo y académico tuvo dos indicadores, de representatividad y singularidad, que fueron donde justamente en este ejemplo se tuvieron los valores más altos. El ejemplo que les estoy mostrando es el Parque Ecoturístico del Valle de la Luna. Este atractivo turístico lo escogí porque al final fue el que obtuvo el mayor puntaje de entre 57 atractivos turísticos que se trabajaron en la zona. Entonces, este lugar obtuvo un puntaje de 16.05, muy alto, ¿no? Este valor se obtuvo, como dice aquí a la izquierda, de la suma de todos los puntajes que obtuvo en la valoración de los tres componentes del paisaje. Aquí entonces está el caso del componente biótico. Es muy importante porque el componente biótico en este caso es altamente representativo y singular. Es una zona que presenta bosques de coníferas, unos bosques de coníferas que en el centro del país los tenemos ubicados sobre los 3.200 metros sobre el nivel del mar. Es decir, ocupan las laderas altas y cumbres de las principales montañas, lo que restringe mucho su área de distribución. Entonces, la representatividad me habla del buen estado de conservación que cuenta el recurso vegetal en este caso, pero su singularidad, en este sentido de que es un espacio, digamos, que es de escasa distribución en el contexto de la región del centro del país. El componente geomorfológico también obtuvo altos valores en el Parque Ecoturístico del Valle de la Luna. En este caso, bueno, estoy destacando el criterio educativo y o académico, específicamente el indicador representatividad. La representatividad, bueno, está descrito ahí abajo lo que se valora en este caso. El Valle de la Luna se considera que es altamente representativo desde el punto de vista geomorfológico de una situación muy particular, porque el Valle de la Luna se encuentra en lo que es una vega fluvial, la única que existe en toda la cuenca del área de estudio, una gran cuenca fluvial que se forma por la confluencia de tres importantes corrientes, ¿no? Y que al pie de ellas se construyó el embalse de una presa, la presa Iturbide, en la década de los 60. Esto ha provocado que la comaltación de sedimentos ladera arriba de la presa dé origen a esta vega que actualmente pues da forma a un ambiente muy peculiar en el contexto de barrancos profundos que caracterizan la zona. Bueno, el componente cultural, esta zona, digamos, casi fue, como lo pueden ver aquí, fue mal valorada en distintos aspectos culturales porque es un sitio básicamente natural, pero tiene un elemento que lo destaca desde este punto de vista y que es el hecho que el Valle de la Luna es un centro que suele utilizar la comunidad otomí de la región central del país para efectuar algunas celebraciones importantes. En este caso, la trascendencia del patrimonio inmaterial tiene un valor de 0.5 porque alcanza una trascendencia regional, digamos, sobre todo visitantes de Querétaro y del estado de Hidalgo que llegan aquí a esta parte del Estado de México para efectuar actividades religiosas en el mes de marzo, ¿no? Bueno, aquí tenemos el mapa final, ¿no? Que es el mapa de valoración del potencial turístico del paisaje. Este mapa muestra con colores verde, crema y rosa, se ve rosa, el valor de las unidades de paisaje, ¿verdad? Y los gráficos me están mostrando la distribución de los 22 atractivos turísticos que obtuvieron los puntajes más altos de calidad. Aquí en la parte de abajo a la izquierda tenemos el atractivo 16, que es justamente el Valle de la Luna, que obtuvo un puntaje de 16.05, el más alto de toda la zona. Entonces, este tipo de integración bajo un enfoque de paisaje
En este caso nos permite, por ejemplo, trazar una propuesta de red carretera, ruta turística, perdón, se me fue la palabra, trazar rutas turísticas que en el mapa aparecen con color morado. Son rutas turísticas que enlazan los paisajes y los atractivos turísticos de mayor calidad en la zona. Entonces, productos de este tipo son los que estamos actualmente trabajando en ellos como una propuesta para implementar, empoderar a las localidades en la toma de decisiones y en el desarrollo de la actividad turística. A manera de conclusión, podemos decir que que aquí no puedo dar porque se me puso una pantalla enfrente en mi computadora que no puedo mover porque el cursor se me va. Voy a dejar las conclusiones. Ya apareció. La evaluación del paisaje en términos de calidad escénica, ambiental y educativa y o académica se llevó a cabo mediante un enfoque pragmático para responder a la necesidad de identificar los atributos bióticos, geomorfológicos y culturales que determinan la calidad del paisaje desde el punto de vista turístico. Asimismo, se consideró como criterio central en el valor agregado asociado a 22 atractivos turísticos de alta calidad, los cuales desempeñan un importante papel como productos que se pueden ofertar a los visitantes, abarcando una amplia gama de posibilidades dentro del llamado turismo alternativo. Y pues con esto termino. Muchísimas gracias, Arturo. Claro que sí. Muchísimas gracias. Tenemos un comentario de Rebeca López Suárez. Las unidades del paisaje son de gran interés. Excelente. De mi parte, Arturo, una pregunta curiosa nada más. Durante tu evaluación numérica, porque realmente para que fuera totalmente ajena a cualquier contaminación por valores propios, ¿no? Asignados como personas, como humanos sensibles. Ya que obtuviste tu calificación y te fuiste a trabajo de campo, ¿te topaste con que alguna numeración no hubiera reflejado lo que estabas viendo o algo que tú esperabas que tuviera un mayor valor no lo obtuvo? Algo que tú hubieras creído que iba a sobresalir desde esta sensibilidad humana, dijiste, qué raro que toda esta sistematicidad no haya alcanzado a expresar esto que de manera subjetiva me parece bello. ¿No te pasó eso? Fíjate que lo que ocurrió, no en la primera fase, elaboramos el mapa de paisajes y después lo valoramos. Cuando hicimos esto nos fuimos a campo. Hasta ahí esto checa bastante bien porque, bueno, la verdad es un ejercicio que hemos aplicado en otros lugares y aquí no hubo problema. El problema que tú planteas se presentó mucho a la hora de aplicar el formato de campo para evaluar los atractivos turísticos. El formato tuvo que ser ajustado varias veces porque realmente ocurrió mucho lo que tú decías. Uno daba ciertas valoraciones que uno decía, pero es que no me da, o sea, esto no me está reflejando, estos valores no me reflejan, digamos, no sé, la belleza escénica, el valor funcional, ambiental de la unidad de paisaje o su valor cultural. Y tuvimos que trabajar muchísimo, pero sobre todo con el trabajo en campo de los atractivos utilizando el formato de campo. Ahí sí. Muy bien, pues muy buen trabajo. Muchísimas gracias, Arturo García. Me despido. Nos despedimos de ti. Muchas gracias.